Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo el wrap up de abril y mayo. Mis lecturas de estos 2 meses han sido 6 en físico y 2 en digital. El primer libro que leí fue Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Como podéis ver aquí arriba, yo soy muy fan de Agatha Christie y me gustan muchísimo sus novelas. En este caso, nuestro detective es Hércules Poirot, o Hércules Poirot, como queráis llamarle, y se embarca en el Orient Express, en el que sucede un asesinato. Lo curioso de este caso es que la víctima ya sospecha que la van a asesinar, que le van a hacer algo, recibe cartas amenazadoras y al darse cuenta de que el famoso detective Hércules Poirot está en el tren, decide pedirle su ayuda, pero Hércules la rechaza. Entonces, al día siguiente aparece muerto en su compartimento. Al principio creen que el asesino pudo haber escapado en una de las paradas que hizo el tren por la noche, pero Hércules Poirot tiene el presentimiento de que no, de que el asesino o asesina todavía está dentro del vagón. Entonces, empieza a interrogarles uno a uno y al final va atando cabos. No os voy a contar nada más porque es una novela muy finita y 100% recomendable. Me gusta mucho el planteamiento del caso y cómo se lleva a cabo la trama por el detective, pero el final se me hizo muy corto. Por ejemplo, en la película de 2017, que me encanta, os la recomiendo mucho, el final es más largo, lleva más tiempo, cómo es la resolución de quién es o quiénes son los culpables. No sé, en el libro es como que en un par de páginas ya te lo cuenta todo, te cuenta la conclusión a la que ha llegado el detective y quién cree que es o son los culpables. En cambio en la película es como que se toma su tiempo, ¿no? Es más dramático, es más impactante ese final. Sí, yo creo que esa es la palabra. Es más impactante el final en la película que en la novela. Pero aún así, yo le he dado 4 estrellas porque me ha gustado muchísimo. El siguiente libro que leí fue Cumbres borrascosas de Emily Bronte. La novela me ha sorprendido muchísimo. Yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Por desgracia, esta es la primera y la única novela de la autora. Y en ella nos muestra tanto su capacidad como escritora como la imaginación que tenía. Esta novela nos la cuenta un narrador a través de otro narrador. Es una forma muy curiosa de escribir, que yo nunca había leído nada igual y la verdad que yo creo que funciona muy bien. El señor Lockwood alquila la granja de los Tornos y nada más llega quiere ir a visitar a su casero, el señor Heathcliff. Y cuando llega a Cumbres borrascosas, que es donde vive él, se encuentra con un ambiente oscuro, hostil, un ambiente en el que la tensión se palpa. Y cuando vuelve a su casa, la señora Dean le cuenta toda la historia de Cumbres borrascosas. Desde que Heathcliff y Catherine son pequeños hasta que van creciendo. No os quiero contar más, porque yo cuando leí esta historia apenas sabía nada y me sorprendió todo. Y yo creo que enriquece mucho más la experiencia de lectura no saber prácticamente nada de esta historia y que todo te pille por sorpresa. Al principio tengo que decir que me costó un poco pillar la forma de escribir de la autora porque considero que es un poco peculiar, pero esto no tiene por qué ser nada negativo. Pero al final, según iba leyendo, me iba familiarizando mucho con esa forma de contar la historia, de expresarse. Tengo que decir que me ha conquistado totalmente y me ha fascinado la historia en sí. Es una historia muy oscura que te sumerge completamente en la atmósfera que crea la autora. Yo creo que esta novela es única y que nunca más vamos a encontrar nada igual. Lo que más me sorprendió fue que a mitad de la novela la historia da un giro de 190 grados completamente que para nada me esperaba. O sea, sí que era como que lo veía venir, pero no pensé que iba a ser posible. Y al final sí, es posible. La autora lo escribe. Ya os digo, da un giro increíble y a mitad del libro pensé, ¿y ahora qué? Si ahora acaba de pasar esto, ¿el resto del libro qué es? Entonces cogí el libro con aún más ganas,
queriendo saber qué iba a pasar, porque, bueno, no es que hace ningún spoiler, pero a partir de ese punto de mitad del libro, es como, madre mía, ¿y ahora qué? O sea, si ahora pasa esto, ¿el resto del libro qué es? O sea, me sorprendió muchísimo, de verdad. Sobre todo, la segunda parte, para mí fue lo mejor. Tengo que decir también que su nota es 4,5. Pero como sabéis, en Goodreads no se pueden poner medias estrellas. Entonces decidí bajarle a 4. 4 estrellas también está muy bien. Si habéis visto mi primer libro... Si habéis visto mi primer vídeo, 4 estrellas significa que el libro me ha gustado muchísimo. Entonces, de 4 estrellas y media decidí ponerle 4 y no 5 porque el final del protagonista, el final de Heathcliff, me parece un poco demasiado fantástico. Me hubiese gustado un final más acorde con el personaje, no sé si me estoy explicando, un final para el personaje más, no sé, más épico. No sé muy bien cómo explicarlo, pero la forma en la que termina este personaje, la forma en la que termina este protagonista, no me convence del todo. La verdad que fue un final agridulce para mí, porque ya os digo, el final de este protagonista me lo esperaba más, no sé, algo más glorioso para todo lo que había sido él en la novela. Me esperaba otro final para él, la verdad. Pero el final de Cathy y Harrington fue inmejorable. Fue fantasía pura. O sea, desde el momento en el que se conocieron, estaba deseando que terminaran así y terminaron así. O sea, fue, de verdad os lo digo, una fantasía. O sea, mientras iba leyendo, iba viendo que iba por ese camino la cosa. Y yo dije, madre mía, madre mía, madre mía. Me encanta, me encanta. O sea, fue una sensación maravillosa, porque cuando tú estás leyendo un libro y quieres que pase algo, porque de verdad sientes que eso tiene que pasar, y pasa, es una sensación increíble. O sea, el final para ellos dos, yo creo que es el mejor final para unos personajes. El final de Cathy y Harrington me encantó, me gustó muchísimo, pero el final de Heathcliff fue un poco decepcionante, la verdad. Entonces, de las 4 estrellas y media le pongo 4. También tenemos que tener en cuenta que esta novela se escribió a mitad del siglo XIX. Es una novela que en la época no se entendió mucho por lo oscura que es, pero a día de hoy yo creo que es una novela imprescindible, es un clásico imprescindible que todos tendríamos que leer, a pesar de lo que se suele decir, que es una novela romántica. Yo creo que esto de romántico tiene poquito. Tiene lo justo para enganchar a la gente que le gusta lo romántico, pero no para empalagar, porque de verdad no empalaga absolutamente nada. El siguiente libro que leí fue un poemario, os lo voy a estar dejando por aquí, de Manolo Cruz. Este poemario me lo descargué gratuitamente de iBooks en formato digital. Yo la verdad que no soy muy fan de leer en digital porque se me cansan bastante los ojos, pero bueno, como era un poemario muy cortito, pues me animé. Tengo que decir que me llamó la atención por el título, pero la verdad que me ha decepcionado muchísimo. Los poemas no me han llegado nada, pero nada. No ha habido nada que haya dicho qué profundo, qué verdad, qué sensibilidad. No, la verdad que no ha sido el caso y bueno, le he dado 2 estrellas. La verdad que de este poemario no tengo nada bueno que decir porque no me ha llegado. Me ha decepcionado bastante, me esperaba otra cosa, me esperaba, no sé, sensibilidad, fuerza, poemas más deprimentes y otros más alegres, pero para nada. La verdad que ha sido todo muy lineal y no ha habido ninguno que me haya llegado, ni ninguna frase que me haya impactado realmente, así que nada, yo le he dado 2 estrellas. Lo positivo de este poemario es que al final hay un email de contacto para escribir al autor y comentarle qué te pareció el poemario. El siguiente libro que leí también fue en digital, fue La dependienta de Sayaka Murata.
Este es el primer libro asiático que leo y no ha estado nada mal. Bueno, siento muchísimo si me veis diferente o el plano ha cambiado, pero he tenido que hacer un pequeño parón. Como os iba diciendo, la siguiente novela que leí fue La Dependienta de Sayaka Murata. La leí gracias a Jesús de Repellent Boy Books. Os voy a dejar abajo el link a su canal por si no le conocéis. A mí la verdad que me fascina, me interesa muchísimo los libros de los que habla y sobre todo esa capacidad de comunicar que tiene, a mí la verdad que me atrapa. La dependienta nos cuenta la historia de Keiko. Keiko es una dependienta japonesa de unos 30 años, creo recordar, ahora mismo no me acuerdo. Trabaja en una tienda 24 horas, por así decirlo. Y bueno, ella es feliz, a ella le gusta su trabajo, le gusta su vida, le gusta lo sola, entre comillas, que está. Ella es soltera, no tiene hijos, tiene alguna que otra amiga, pero a ella le gusta esa soledad, esa comodidad, esa zona de confort en la que está, a ella le gusta y ella es feliz así. Pero en la sociedad japonesa eso no es lo normal, eso no es lo comúnmente aceptado, lo comúnmente bien visto. Entonces, bueno, a lo largo de esta breve novela veremos cómo la vida de Keiko va cambiando hasta llegar a un punto. Y no os voy a contar nada más porque yo creo que es una novela que hace una crítica social muy grande y yo creo que todo el mundo debería de leer, sobre todo porque las costumbres son muy diferentes a las de aquí, a las de Occidente, y yo creo que nunca está de más conocer un poco más sobre otros países y otras culturas. La puntuación que le he dado es de 4 estrellas, que está muy bien, significa que me ha gustado mucho, pero no le he dado las 5 porque me ha faltado algo. Ha habido algo que me ha faltado, no sé el qué, puede que si algún día la releo lo sepa, de momento no sé el qué, pero algo ha faltado para que me guste todavía más, así que lo dejo en 4 estrellas. El siguiente libro del que os vengo a hablar es Todo el centro del mundo, de Angélica Lidl. Esta es una trilogía de obras de teatro contemporánea. Viene Maldito sea el hombre que confía en el hombre, Pim Pam Kiu y Todo el cielo sobre la tierra, más conocida como El síndrome de Wendy. Como veis es muy finito, pero aquí están las 3 obras. Es teatro contemporáneo y es una relectura. Yo esta obra la leí a principio de año, en enero, y ahora la he vuelto a releer entera. Porque la última obra, que es El síndrome de Wendy, creo que es la 6ª o 7ª vez que la releo porque, bueno, no lo sabréis, pero yo estudié artes escénicas y esta última obra, El síndrome de Wendy, la íbamos a representar como muestra final. Con todo esto del estado de alarma no pudo ser y bueno, por la morriña, pues quise volver a releerlo. No solo la que íbamos a hacer, sino la trilogía, que bueno, no es muy grueso. En la primera lectura que hice le puse 3 estrellas porque me gustó, pero no llegué a captar lo que me quería decir la autora en estas 3 obras. Y ahora en esta relectura ya sí le he dado 4 estrellas porque ya entiendo muchísimo mejor a qué se refiere, qué me quiere contar, qué quiere denunciar, cuál es la crítica que hace. Y bueno, la verdad que ahora sí me ha gustado mucho. Estas obras hablan de su amor por China, hablan de la inocencia, de la soledad, del amor y el desprecio hacia las madres. Hablan de una persona muy especial para ella que conoció allí en China, pero que al final su historia no pudo llegar a nada más. También mezcla la historia de Peter Pan y Wendy con una matanza que hubo en 2011 en la isla noruega de Utoya, en la que murieron varios adolescentes. Y nada más, en la primera lectura le puse 3 estrellas y en esta relectura 4. La siguiente lectura que os traigo es La edad de la inocencia de Edith Wharton. Es la primera vez que la autora y la verdad que no sabía qué esperar. Por un lado, su lectura ha sido muy grata, pero por otro ha sido un poco amarga. Muy bien, pues parece ser que hoy los planetas se han alineado para que yo no pueda grabar de seguido y tenga que estar cortando, quitando y volviendo a poner y bueno,
Continuamos. Nuestro personaje principal, Archibald, es un joven de la alta clase neoyorquina. Una noche en la ópera conoce a Madame Olenska, la prima de su prometida May. Esta mujer se ha separado de su marido y se quiere divorciar. Esto para la época era un completo escándalo para la familia. Muchos de sus familiares, junto con la ayuda de Archer, la intentan convencer para que aguante, para que no se divorcie, en fin, para que no cree ese escándalo que tan mal visto estaba de que una mujer se separara de su marido. La historia en sí al principio me parecía muy interesante, de hecho me estaba enganchando, pero más o menos a mitad del libro sentía como que era todo el tiempo lo mismo, como que la historia parecía como que avanzaba, pero en realidad no avanzaba. Esa era la sensación que yo tenía y al final le dejé aparcado y empecé a leer Cumbres Borrascosas. Y cuando terminé esa novela ya continué con La Edad de la Inocencia y lo terminé. Cuando volví al libro, en la segunda parte, ya me volvió a enganchar, me enganchó más. Pero la verdad que las 2 últimas páginas no las he terminado de entender. Entre que a mitad del libro me aburrió y lo tuve que aparcar y las 2 últimas hojas no me terminaron de convencer mucho, la nota final que le doy son 3,5 estrellas. En Goodreads, 3 estrellas. Y el siguiente libro que os traigo es ¿Por qué? Trampolín del actor, de William Layton. William Layton fue un actor, director y profesor. Como podéis imaginar, es un libro sobre teoría de las artes escénicas, sobre teoría de la actuación. Habla sobre los primeros pasos para abordar una escena, como son las primeras improvisaciones con el compañero, sin texto, con texto. Yo la verdad que he aprendido bastante y me ha gustado mucho. Es una introducción al mundo de la improvisación y yo creo que para actores principiantes es un muy buen libro. Yo le he dado 4 estrellas. Tengo que decir que lo empecé a finales del año pasado y lo he terminado esta cuarentena. Y no es por su grosor, porque es muy finito, pero por el tema de exámenes, trabajos y demás, solo pude terminarlo esta cuarentena. Y finalmente os traigo el último libro que leí estos 2 meses, Una habitación propia, de Virginia Woolf. Es lo primero que leo de la autora y la verdad que me ha decepcionado un poquito y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, pues lo primero que os quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con las pequeñas conclusiones a las que va llegando la autora en este ensayo, excepto con una, que luego os digo cuál, y con la conclusión final a la que llega. Estoy completamente de acuerdo. Pero lo que no me ha parecido bien ha sido la forma de contarlo. Lo que no me ha gustado es la forma que tiene de contar su opinión la autora. La autora nos da su opinión a través de un personaje, a través de una mujer, de la que por no saber, no sabemos ni su nombre. Solamente sabemos que vive en un lugar inventado y que recibe una cantidad de 500 libras al año que pertenecen a una herencia. Nada más. O sea, la autora nos da su opinión a través de este personaje del que no sabemos nada. Yo creo que la autora podría contar lo mismo sin este personaje tan plano y con tan poca personalidad. Simplemente siendo ella, contándolo ella directamente, sin ser a través de este personaje. Como dije, nada más hablar de este libro, estoy de acuerdo con todas las pequeñas conclusiones a las que va llegando la autora y con la conclusión final. Pero hay una conclusión de estas pequeñitas con la que no estoy de acuerdo y os lo voy a leer. En esta edición que tengo yo de Austral está en la página 107 y leo: el libro tiene que adaptarse en cierto modo al cuerpo y, hablando al azar, diría que los libros de las mujeres deberían ser más cortos, más concentrados que los de los hombres y construidos de modo que no requieran largos ratos de trabajo regular e ininterrumpido, porque interrupciones siempre las habrá. Bueno, vale, te pueden interrumpir muchísimas veces, pero no significa que tengas que escribir un libro más corto. A mí ahora mismo me han interrumpido varias veces y yo creo que este vídeo se va a hacer eterno. Tú lo estás haciendo y te interrumpen, pues paras y cuando puedas volver continúas. Pero yo creo que el hecho de que a una mujer la puedan interrumpir más de seguido que a un hombre, teniendo en cuenta el contexto de la época, que la mujer se tenía que encargar de la casa, de los niños, del marido, etc., etc.,
que una mujer tenga menos tiempo libre o que cuando tiene un poco de tiempo libre enseguida la estén distrayendo, la estén llamando, no significa que tenga que escribir un libro más corto que los hombres. Simplemente pues deja de escribir, va a atender al marido, a los hijos, a la casa, a lo que sea. Recordemos el contexto en el que está escrito. Y luego vuelve y sigue escribiendo y puede escribir la obra que quiera. O sea, no tiene por qué ser una obra pequeña, no tiene por qué cortar su imaginación y decir hasta aquí no puedo escribir más, mi novela solamente puede tener 100, 200 hojas porque me está interrumpiendo todo el rato. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero a pesar de esta pequeña reflexión que hace la autora con la que no estoy de acuerdo y cómo cuenta la historia a través de este personaje, que ya os he dicho tampoco estoy de acuerdo, le he dado al libro nada más y nada menos que 4 estrellas. ¿Por qué? Porque todas las demás conclusiones y la conclusión final a la que llega me han llegado muchísimo. Con el resto del libro estoy muy de acuerdo, pero quería que supierais por qué no le había dado 5 estrellas. Pero aún así, repito, le he dado 4, que significa que me ha gustado muchísimo. 4 estrellas está muy bien. Yo os recomiendo mucho este ensayo, pero claro, hay que tener en cuenta un poco el contexto, la época en la que está escrito. Un detalle que me ha gustado mucho es que la autora menciona a Jane Austen, a Charlotte Bronte, a Emily Bronte, pero no menciona a Anne Bronte. Y me ha sorprendido bastante porque Anne, bajo mi criterio, es la más feminista de las 3 hermanas Bronte y la verdad que no puedo entender cómo no la ha mencionado. También quiero deciros que todo esto que os estoy diciendo de la autora no me está desilusionando para nada, todo lo contrario, quiero leer más y os voy a enseñar las obras que tengo por si me podéis decir por cuál puedo continuar. Tengo los relatos completos, La señora Dalloway, Alfaro y Londres, que tengo entendido que son 6 relatos cortos, muy cortos.